Buenas tardes, señoras y señores. Con los resultados electorales de Andalucía recién servidos y aún no digeridos por algunos, con unas elecciones autonómicas en Murcia a un año vista, con un congreso regional del Partido Popular también en puertas, algunos dicen que ya está todo amasado, otros dicen que aún queda lugar para alguna sorpresa, y con un gobierno de España deshojando la margarita para saber qué va a ser de su futuro, la verdad es que se dan todos los ingredientes para que aquellos que gustan o que gustamos de la política nos echemos en brazos de la demoscopia para tratar de dibujar, aunque sea con trazo grueso, qué va a ser del futuro, de qué futuro inmediato nos espera, ¿no? Queremos saber si vamos a seguir siendo pobres o si vamos a ser más pobres todavía, ya lo veremos. No me refiero solamente a la pobreza económica, que también. Me refiero a si vamos a seguir siendo pobres en lo intelectual, en lo medioambiental, en lo social y también en lo ético y lo moral aplicado a la política. En fin, todo eso queremos saberlo. Es una tarea compleja, desde luego. Pero bueno, tenemos profesionales que trabajan para darnos una pista al menos sobre todas estas cuestiones. Por ejemplo, el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, uno de cuyos directores se encuentra hoy con nosotros. Juan José García Escribano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, malos tiempos para la lírica, decía el título de un poema de Bertolt Brecht, pero no son malos para la demoscopia, ¿no? Bueno, la demoscopia efectivamente en los últimos tiempos tiene un papel bastante protagonista, no solamente respecto de la política. Hay que decir que se están haciendo encuestas en muchísimos campos de la vida y son utilizadas por muchísimas empresas, por ejemplo, para lanzar un producto, ver exactamente cuáles son las cualidades o los defectos que la gente percibe en los productos. Se está haciendo encuestas para muchísimas cosas. A veces no se sabe, pero hay encuestas que las estamos mirando en la televisión sin saberlo. Por ejemplo, el IPC, cuando hablamos de la subida del IPC, cuando hablamos de la subida de los precios, es una encuesta. Lo que se está haciendo realmente, continuamente, por parte del INE, es una encuesta. O sea, estamos utilizando las encuestas para buena parte de las previsiones que se están haciendo para comprobar cuáles son las opiniones de la gente y sobre esas opiniones se generan políticas públicas, se generan decisiones empresariales, se genera toda una serie de decisiones que efectivamente hacen que las encuestas sean hoy día un instrumento necesario. Pero en el caso de la política, de la demoscopia política, ¿a qué atribuye usted ese creciente interés? Quizá a la aparición de nuevos partidos, quizá a que se rompe el 2x2 clásico de PSOE y PP, aunque en Andalucía parece que no ha sucedido eso, porque incluso los que critican el CIS, el famoso CIS de Tezanos, está todo el mundo deseando que salga el CIS de Tezanos, aunque sea para criticarlo, ¿no? ¿A qué cree usted que se debe ese interés por la demoscopia? Bueno, yo creo que efectivamente una vez que hay una cierta incertidumbre en lo que puede ocurrir, gana mucho más la necesidad de encuestas. Cuando de alguna manera había un partido que era hegemónico o cuasi hegemónico y las elecciones estaban con resultados bastante previsibles, pues lógicamente las encuestas eran menos atractivas y la gente no estaba expectante, esperando los resultados. Hoy día hay más partidos en el panorama político desde hace un tiempo. El bipartidismo de alguna manera empezó a perder peso, aunque es verdad que en las elecciones de ayer de alguna manera se percibe de nuevo una vuelta a tener más peso el bipartidismo, pero el hecho de que haya más partidos y que por tanto los resultados sean inciertos hace que la gente esté expectante a ver lo que ocurre con las encuestas. Pueden ser criticadas, pueden decirse que no nos fiamos de las encuestas o que la encuesta de verdad es el día de las elecciones, pero todo el mundo está expectante e incluso buena parte de las campañas electorales se están fabricando no con las encuestas que salen en los periódicos, en los medios de comunicación, sino muchas veces las encuestas que encargan los propios partidos políticos para ver cómo va evolucionando el voto, cómo va evolucionando la opinión de la gente respecto de los candidatos, etcétera. Bueno, en el ámbito de lo político, todo el mundo sabe que las encuestas o la demoscopia no solamente se ocupa de sondear la intención de voto en un momento determinado, sino también pueden tratar de averiguar qué razones nos impulsan a tomar una decisión u otra o a decantarnos por un partido u otro. En este sentido, el CEMOP, el Centro de Estudios
Estudios Murcianos de Opinión Pública, acaba de publicar la segunda encuesta nacional de polarización política, un trabajo de más de 1.200 entrevistas realizadas en toda España entre los últimos días de abril y la primera quincena de mayo, más o menos. Y antes de comentar algunos detalles de esa encuesta, señor García Escribano, nos gustaría preguntarle por un término que se utiliza mucho y que de hecho da título a la encuesta: polarización. La palabra polarización ¿tiene necesariamente una connotación negativa similar a radicalismo o no? Bueno, no es exactamente igual que el radicalismo, aunque efectivamente, tal como se utiliza en estos momentos en tertulias, en los periódicos, en los comentaristas políticos, se le está dando efectivamente una carga negativa al concepto de polarización. Polarizar es un verbo que viene a señalar un poco la distancia que se produce entre dos extremos, orientaciones contrapuestas entre dos extremos. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. También es verdad que se utiliza fundamentalmente el término polarizar más para la física que para otras cosas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladar un concepto que se utilizaba en física, lo hemos trasladado al ámbito de las ciencias sociales, al ámbito de la política. Dentro de las distintas acepciones que tiene la palabra polarización para un científico social, para alguien que es politólogo o sociólogo, vemos cómo hay a veces una definición que vendría a ser la disparidad que se está produciendo entre posiciones políticas de ciudadanos diferentes. Y hay algunos elementos de disparidad que polarizan. Por ejemplo, puede haber polarización desde el punto de vista ideológico, es decir, izquierda-derecha, el que es muy de izquierda o muy de derecha, pues lógicamente son extremos enfrentados. A veces cuando encontramos posiciones intermedias, pues hay menos polarización y por tanto eso se puede medir. Pero también hay polarización en el sentido, por ejemplo, territorial. El que se considera muy español frente al que se considera muy de su comunidad autónoma, y sobre todo en algunas comunidades autónomas. El que se considera muy español frente al que se considera muy catalán o se considera muy vasco. Bueno, aparecen también elementos de polarización. También hay polarización por los propios partidos políticos. A veces los propios partidos políticos juegan a la estrategia de polarizar y se sitúan en contra del otro, situándolo como elemento pernicioso, como elemento que hay que, de alguna manera, estigmatizar. Y aparece una polarización de partidos. Y hay una polarización que es afectiva, que tiene que ver con los sentimientos que los ciudadanos van a generar respecto de los que están en el otro partido político. Esa polarización afectiva se está incrementando y se está incrementando cada vez más. Aquí ya no juega la razón, sino que juega fundamentalmente el corazón, juegan los sentimientos. Es como cuando uno se hace hooligan de un partido, de un equipo de fútbol. Uno a veces quiere que gane su equipo y que pierda el otro. Y aquí en España tenemos claramente un ejemplo con los del Madrid y los del Barça. A veces no solamente quiero que gane mi equipo, sino que pierda el otro. Bueno, pues eso aparece también en política. Uno se termina haciendo hooligan y ahí no entra en juego la razón, no hay un elemento y un planteamiento racional, hay un planteamiento puramente emocional, puramente de sentimientos. Entonces, cuando eso ocurre, puede haber problemas. Y puede haber problemas hasta el extremo de que al final algunos ciudadanos que llegan a asimilar muy mucho ese discurso de nosotros frente a ellos, pues hacen cosas que son de alguna manera no permisibles. Por ejemplo, por poner algo de fuera de España, para no señalar a nadie. Por ejemplo, cuando van y toman el Capitolio. Es un elemento claro de polarización política llevado al extremo de atacar a una institución que es una institución fundamental de Estados Unidos y producir algo que evidentemente no era deseable ni es deseable que se produzca en ningún país. Entonces, ¿la polarización puede tener elementos negativos? Sí, puede tener elementos negativos y efectivamente empieza a funcionar exclusivamente como sentimiento. Mientras que funcione como elementos racionales y con elementos de racionalidad, no debe haber mucho problema. Pero cuando al final terminamos construyendo un nosotros y un ellos totalmente enfrentados y sin ningún tipo de pensamiento, sino simplemente con el sentimiento de decir ellos son malos porque están enfrente, yo soy bueno porque soy bueno, y no hay ningún tipo de pensamiento racional, entonces sí que puede haber problemas porque de alguna manera deslegitimamos las instituciones, de alguna manera es muy difícil que los ciudadanos colaboren en ese consenso que tiene que haber de alguna forma a nivel social para poder seguir manteniendo
una dosis de unidad y una dosis de ir hacia adelante en cualquier sociedad, bueno, todo eso al final se deteriora. Y empezamos a cuestionar la democracia. En nuestra propia encuesta a nivel nacional aparecen ya algunos cuestionamientos de la democracia. Aparecen elementos que pueden ser peligrosos, porque cuando uno cuestiona la democracia, lo que puede esperar es que al final venga alguien que no sea demócrata. Podría ser que viniera un régimen totalitario. Entonces, en ese sentido, sí que aparecen determinados elementos que se producen a través de la polarización y que podrían derivar en fatiga democrática, en discusión en contra de la democracia, o también una de las cosas que aparece en la encuesta es que muchos ciudadanos en este país, casi el 70%, perdón, un poco menos del 70%, estarían señalando que lo mejor es un poco platónico, que gobiernen los técnicos, que gobierne el filósofo rey. Claro, eso también es cuestionar la democracia. O sea, la democracia dice que tenemos que votar y elegir a nuestros representantes, y nuestros representantes a su vez elegirán los gobiernos. Pero cuando uno empieza a pensar en que gobiernen los técnicos, o empieza a pensar en que la sociedad se compone de políticos corruptos y de los demás, esa disyuntiva ya también es mala, porque entre otras cosas no es cierta. O sea, la sociedad no se compone de políticos corruptos. Hay políticos que son corruptos, pero la gran mayoría de políticos no son corruptos. Entonces, cuando empezamos a tener esa visión dicotómica y simple, al final efectivamente podemos poner en peligro la propia democracia. No obstante, y vamos comentando datos de la encuesta que ha publicado el CEMOP, los índices de polarización en España, aún siendo altos, pero están más o menos en la media de otras democracias occidentales cercanas a nosotros, con lo cual tampoco es nada especialmente preocupante. Bueno, lo que pasa es que todas las democracias están incrementando su índice de polarización, entonces podría ser preocupante. Hay muchos hechos que nos llevan a pensar que efectivamente se han producido elementos de polarización que además han tenido efectos perversos. O sea, el propio Brexit, por ejemplo. El hecho de que Reino Unido salga de la Unión Europea mediante un referéndum que previsiblemente no iba a perder el que lo convocaba, pero lo pierde, eso también es un elemento de polarización. Trump en Estados Unidos ha llevado la polarización a unos extremos que todavía hoy día en estos momentos están en unos niveles de polarización altos. El propio Partido Conservador republicano en Estados Unidos en estos momentos tiene un problema grande, porque todavía mucha gente de los de Trump están todavía controlando bastante ese partido. Bueno, hay elementos que efectivamente hacen que pensemos que la polarización en muchos países ha ido subiendo. Es verdad que si comparamos, solo tenemos un elemento de comparación, no podemos comparar en todos los países porque no hay encuestas en todos los países, pero sí podemos comparar en los países más o menos de nuestro entorno. Hay un instituto a nivel mundial que de alguna forma nos facilita todos los datos de las democracias en donde se producen encuestas de polarización, y haciendo una media de los últimos 10-14 años, efectivamente nosotros estaríamos en la media. No hay más polarización en nuestro país que en la media de esos países de nuestro entorno. Ahora bien, si nos vamos a los últimos 2 años, muchos estudios, incluyendo algunos estudios norteamericanos y algunos estudios europeos, señalan a España como el país más polarizado del mundo. Por tanto, sí que en estos momentos podríamos decir que estamos en unos niveles de polarización altos con respecto a otros países. No en la media, pero sí en los últimos momentos. Y estamos subiendo. Nosotros hicimos el año pasado una encuesta de polarización muy similar a la que hemos presentado ahora, también a nivel nacional, y respecto de esa encuesta, en un año hemos subido, no hemos bajado, hemos subido, ni siquiera nos hemos mantenido, hemos subido 0,40 puntos. Entonces, en ese sentido, la línea de tendencia es al alza. Cuando nosotros hablamos de encuestas siempre decimos lo mismo. Una encuesta es una fotografía de un momento. Por tanto, como ocurre cuando nos hacemos fotografías los seres humanos, a veces ponemos un gesto que no es un gesto correcto y parece que somos de otra manera cuando vemos solo esa fotografía. Cuando hacemos una película ya nos vemos mejor. Entonces, lo importante de las encuestas no es ver un momento concreto, sino ver las tendencias, ver cómo se va moviendo en el tiempo la opinión pública. Si el año pasado estábamos en unos niveles de polarización bajos y todavía la gente percibía en esos momentos el año pasado con respecto a los 5 años anteriores que se había ido incrementando, y este año se incrementa todavía más con respecto al año anterior,
pues estamos en un momento de polarización que sí que efectivamente puede ser preocupante. Yo no digo que es para que lancemos y pongamos todas las alertas, pero sí que es uno de los elementos que tenemos que estar vigilantes. La encuesta arroja muchísimos datos. Si a ustedes les gusta el tema, lo pueden ver detenidamente. Está publicada de forma abierta en la web del CEMOP. Pero bueno, hemos entresacado algunos, quizá los más vistosos. No sé si son los más interesantes, pero sí los más vistosos informativamente hablando, me lo van a permitir. Como por ejemplo, que de los 4 grandes partidos nacionales, el partido que más sentimiento de adhesión genera es el PSOE y el que más rechazo que genera es Vox. Alguien dirá, bueno, pues por ejemplo en Andalucía Vox ha crecido poquito, pero ha crecido un poco y el PSOE ha sufrido una debacle importantísima. Pero bueno, los sentimientos seguramente van por un lado y en la hora de votar va por otro. No sé si ahí tiene que ver la emoción y la razón, que son cosas distintas. No lo sé, pero bueno, lo cierto es que se desvela ese dato, que el PSOE es el partido que más sentimientos de adhesión genera, ¿no? Sí, pero tampoco con gran entusiasmo. O sea, hay muy poca diferencia. Tampoco hay gran entusiasmo. O sea, es verdad que el PSOE tiene 20,8% de la población y el PP tiene 19,7%. Es decir, un punto de diferencia. O sea, tampoco hay grandes diferencias. Es verdad que el Partido Socialista es el partido, en principio, que más se asemeja, si cogemos todas las variables demográficas, que más se asemeja a la media de los ciudadanos. La posición media de los ciudadanos está en España aproximadamente en una posición media un poquito tendiente a la izquierda, que es justo la misma posición que ocupa el Partido Socialista a nivel ideológico y tal como lo ven los ciudadanos. Pero bueno, en cualquier caso, el Partido Socialista es el partido que más sentimiento de adhesión, de simpatía genera en los ciudadanos. Pero como digo, no es que sea el 80%, son el 20%, el 21%. Sin embargo, sí que hay, en el contrapuesto, sí que hay un partido que efectivamente genera bastantes elementos de rechazo, de antipatía, que es Vox. Vox está generando en el 65,4% de los ciudadanos genera antipatía. También es verdad que el otro partido en la izquierda, más a la izquierda, también genera elementos de antipatía. Unidas Podemos estar generando el 56% de antipatía. Es decir, que aquí vemos claramente la polarización política, cómo se visualiza en dos partidos, en el partido de la extrema derecha y en el partido más a la extrema izquierda. Son los dos partidos que ahora mismo están generando más elementos de rechazo. Que no significa que sus votantes los rechacen, significa que los demás los ven como enemigos de los otros partidos. Esa es la polarización. Es cuando nosotros situamos a los demás y los vemos no ya como partidos que compiten en el ámbito político, sino los vemos como enemigos, partidos que nos generan verdadera antipatía. Entonces, eso pasa también con los líderes y también se ve claramente aquí, aunque hay una matización respecto de la líder de Unidas Podemos, porque aquí en el caso de Yolanda Díaz, sin embargo, es una mujer que ha generado mucha simpatía y genera simpatía en todos los partidos políticos y en los votantes de todos los partidos políticos. Después no sabemos si eso se traduce en voto o no, muy probablemente no, pero de momento no genera antipatía, mientras que el caso de Abascal sí que genera antipatía en una proporción muy amplia. Esto también se veía, por ejemplo, con los líderes anteriores de de Unidos Podemos y del Partido Popular. Pablo Casado y Pablo Iglesias generaban mucha antipatía y eran dos líderes muy polarizantes. Sin embargo, los dos que le han sustituido, tanto Yolanda Díaz, como decía antes, y Núñez Feijóo, son dos líderes que generan simpatía, no generan antipatía. Por tanto, son líderes poco polarizantes. Entonces, en ese sentido, como digo, hay que ver exactamente en qué medida se polariza cuando son todo el mundo los que están de verdad situándote en la simpatía o la antipatía. Entonces, esa sería la situación. Respecto de los partidos políticos en España, yo creo que lo que estaba en el panorama ahora mismo es, de alguna manera, y se vio ayer reflejado en las elecciones andaluzas, es, esto de los nuevos partidos parece que está generando o ha generado bastante desilusión en algunos de sus votantes. Y, de hecho, uno de los nuevos partidos, pues ayer desaparece en Andalucía, el Partido Ciudadano, un partido que tuvo muchos votos tanto en Andalucía como en Murcia, como a nivel de España, y sin embargo es un partido que va camino de la desaparición. Los nuevos partidos se han hecho viejos muy rápido y los viejos partidos de alguna manera
pues mantienen un poco el tipo y yo creo que los ciudadanos, ayer en Andalucía lo demostraron, están empezando a mirar de nuevo probablemente a esos viejos partidos como una cierta solución. Es decir, bueno, vivíamos probablemente mejor con el bipartidismo que con el multipartidismo. Como decía usted al principio de la entrevista, los efectos polarizantes no solamente los provocan las personas, sino también los temas, los asuntos. Y hay tres, hemos visto tres, hay alguno más, pero los más destacados que generan más diferencias de opinión o más polarización son la inmigración, el feminismo y el medio ambiente. Este dato sí me parece importante de la encuesta, ¿eh? Sí, efectivamente, las políticas públicas a veces están generando sentimientos también de oposición a esas políticas públicas y a veces hay partidos que utilizan también esos temas para polarizar. El tema del feminismo es un tema claro. Es un tema donde efectivamente hay ciudadanos que están entendiendo que las posiciones de defensa de la mujer, las posiciones feministas son posiciones que hay que defender y que por tanto hay que llevar adelante en políticas públicas, y otros ciudadanos que están totalmente en contra. No ocurre así con el tema de la violencia de género. El tema de la violencia de género, que estaría ligado también al tema feminista, el tema de la violencia de género es un tema que reúne amplio consenso en la ciudadanía española, independientemente del partido al que se vote, amplio consenso. Por tanto, no es un tema que polarice. Los votantes de Vox están por defender a las mujeres respecto de la violencia de género, están por poner políticas en contra de la violencia de género sin problema. Los votantes de Unidas Podemos, los votantes del PSOE, los votantes del PP, los votantes de Ciudadanos, todos los votantes de todo el espectro político tienen un amplio consenso respecto de eso. Como también hay amplios consensos respecto, por ejemplo, del matrimonio de personas del mismo sexo. Ese tema que a veces parecía que podía estar en la antípoda de un partido con respecto al otro, para los votantes no hay tales antípodas, están bastante. Sin embargo, en temas medioambientales, en temas de inmigración y en temas de lo que es simplemente la defensa del feminismo, no la violencia de género, la defensa del feminismo, sí que hay elementos de polarización. Hay personas que se sitúan en que hay que abrir las puertas, que vengan los inmigrantes que tengan que venir, y hay un amplio porcentaje de personas que defiende ese tipo de políticas, y hay otras personas que defienden todo lo contrario. Cerremos puertas, aquí no tiene que venir ningún inmigrante, etcétera, y también hay un amplio porcentaje de personas. Por tanto, ahí sí que hay una polarización clara. Pasa igual en temas medioambientales. Hay personas que defienden, bueno, si tenemos que dañar la naturaleza, la dañemos en función de que mejore la economía y que podamos tener empresas que puedan competir, y otros que dicen, no, mire usted, hay que tener empresas que efectivamente cuiden el medio ambiente, que no contaminen, que preserven el futuro medioambiental. Son dos posiciones también que están en los extremos, en la antípoda, y que polarizan. Entonces, ahí sí que se ve, y eso ligado a ideología, ligado al propio, a veces, posición socioeconómica, bueno, todo eso, que es el análisis que falta todavía que hacer. Nosotros acabamos de presentar unos datos de una encuesta que tiene mucho recorrido todavía por hacer. Habrá que ver exactamente en qué medida, pues todos esos temas, como digo, los podemos de alguna manera señalar perfiles, de alguna forma ver cuáles son los perfiles de personas a nivel sociodemográfico que se ponen en una posición o se ponen en la otra. Porque eso es lo interesante de las encuestas, no solamente quedarnos en la descripción, sino saber los porqués por qué ocurren las cosas. De esa manera, no es que vayamos nosotros a solucionar el mundo, que no pretendemos solucionarlo, pero podremos dar algunas ideas para que los que tienen medios puedan solucionarlo si quieren solucionarlo. De eso se trata. Bueno, la encuesta de polarización también incluye una pregunta sobre intención de voto, y el resultado revela que si a día de hoy hubiera elecciones habría un empate técnico en España, hablamos de una encuesta nacional, Sí, en sí. España, entre Partido Popular y Partido Socialista, con una ligera superioridad del Partido Popular, con lo cual lo del efecto Feijóo parece que surte efecto, valga la redundancia, ¿no? Sí, efectivamente, era una encuesta nacional. Yo tengo que decir que muchas veces pensamos que todo lo nacional se hace desde Madrid. Y yo una de las cosas que reivindico, y he reivindicado desde el primer momento, es que nuestro centro de estudios, que es un grupo de investigación de la Universidad de Murcia, nuestro centro de estudios, aunque se llame murciano, hacemos cosas para toda España sin ningún problema. Es verdad que a veces tenemos menos trascendencia pública en lo que hacemos porque lo hacemos desde Murcia. Sí, probablemente si esta encuesta lo hubiéramos hecho en Madrid hubiéramos ido en el telediario nacional, pero como lo hacemos desde Murcia, pues probablemente que tengamos menos trascendencia. Pero nuestra vocación es trascender la realidad de Murcia, estudiar muy bien la realidad de Murcia, que es lo que pretendemos, puesto que todos los profesores que componemos el grupo nos ubicamos aquí en Murcia, pero también hacer cosas que puedan ser útiles para todo el conjunto de España.
En ese sentido, esta encuesta no era una encuesta de estimación de votos ni de intención de votos, pero hacíamos una encuesta nacional y pues, metimos la pregunta de intención de voto. Lo que señala esa intención de voto es algo que de alguna manera están señalando también el resto de encuestas. Hay un empate en este momento entre Partido Popular y Partido Socialista. Ciudadanos prácticamente desaparece a nivel nacional, está empezando ya a dar pistas todas las elecciones de que Ciudadanos es una formación ya prácticamente agotada. El partido Vox tiene una tendencia al alza todavía, en nuestra encuesta parece con una tendencia al alza. Ayer también se produjo unas elecciones y subieron, no lo que esperaban ellos, pero subieron un poquito. Unidas Podemos está más o menos en una tendencia de estabilización, incluso a veces descendiendo un poquito con respecto a lo que tenían. Y ese es el panorama. De nuevo estamos en un bipartidismo imperfecto, de alguna manera. Estaríamos con dos partidos fuertes y con un partido que se sitúa a la derecha del partido de centro-derecha y un partido que se sitúa a la izquierda del partido de centro-izquierda. Desde mi punto de vista, y lo digo como opinión personal, no como opinión del CEMOP, desgraciadamente Ciudadanos, que era un partido que se podía situar en el centro y que hubiera podido ser bisagra, parece que desaprovecharon la oportunidad de consolidarse y parece que va tendiendo a la desaparición. Pero digo desgraciadamente, pero yo creo que era un partido oportuno y que podía haber sido beneficioso si hubiera jugado a ser bisagra. No se hubiera jugado como jugó a intentar sustituir a uno de los partidos. Ahí se equivocó. De todas formas, por lo que decía al principio de su respuesta, hay que decir que el nombre del CEMOP, el trabajo del CEMOP, la iniciativa del CEMOP en la región de Murcia es absolutamente conocida, es muy conocida, está muy extendido. Es verdad que a todos nos suenan los nombres, que si Sigma 2, que si estas empresas que hacen las encuestas a nivel nacional, pero a nivel nacional no sabría decirle, pero a nivel de la región de Murcia, la gente también espera como agua de mayo los barómetros del CEMOP. Por cierto, ¿el próximo cuándo? Barómetro electoral. Estamos en estos momentos terminando de redactar el informe que presentaremos en la primera semana de junio. Primera semana de junio. De julio, sí. Muy bien, pero bueno, le decía eso, que es un sí, trabajo... ya lo tenemos, la encuesta está hecha, el informe está prácticamente ultimado. Como saben, tenemos que presentarlo en la Asamblea Regional, claro, porque la Asamblea es la que financia estos barómetros y por tanto vamos a la Asamblea y lo presentaremos en la fecha que ellos digan de la primera semana de julio. Nosotros ahí no nos ajustamos a la fecha que diga la Asamblea Regional. Muy bien. En su condición de sociólogo y de expolítico, ¿qué le vino a la mente anoche cuando ya conoció los resultados definitivos de las elecciones de Andalucía? Bueno, me vinieron varios flashes o varios pensamientos a la mente. Primero me vino un pensamiento de, bueno, las encuestas de nuevo van a decir que han fracasado, puesto que las encuestas ninguna le daba mayoría absoluta al Partido Popular, pero yo digo que las encuestas no son una bola que nos ponemos delante y hacemos como los pitonisos, las encuestas son instrumentos científicos. Y los instrumentos científicos, como digo, son fotografías que cuanto más recientes son, más se ve la imagen de la situación correcta. Aquí tenemos un problema, y es que en la última semana no se pueden publicar encuestas porque la última semana resulta que dice la ley electoral, yo creo que una ley electoral trasnochada en ese aspecto, dice que no se pueden publicar encuestas y por tanto no conocemos encuestas de la última semana. Yo creo que en la última semana se produjeron cosas que llevaron, por ejemplo, a que subiera el PP. El PP efectivamente recogió buena parte del voto útil. Aquí la duda era si iba a gobernar con Vox o no iba a gobernar con Vox. El voto útil de mucha gente es que no gobierne con Vox. Y como era que no gobierne con Vox, fueron a votar al PP. Y eso seguro que se vio en las encuestas que no conocemos, pero que se dieron en la última semana. Por tanto, las encuestas no creo que fallaran mucho, sino que de alguna manera estaban viendo la realidad de hace 15 días o de hace 20 días. La realidad de hace 15 días o hace 20 días era la que era y la de ayer o antes de ayer era otra. Además, los resultados que me dicen, bueno, primero, creo que el Partido Socialista se equivoca. Y en nuestra encuesta aparece claramente algo que decíamos, la semana pasada lo decíamos en rueda de prensa, aparece claramente una equivocación del Partido Socialista y es que polariza con Vox, no polariza con el PP. El que más polariza con Vox es el Partido Socialista. Y en las elecciones que acaban de pasar, el que más polarizó con Vox fue el Partido Socialista. Eso le llevó a que buena parte de las transferencias de votos que se pudieran producir del Partido Socialista se fueron a parar al PP. Lo veremos en encuestas postelectorales que se harán, pero
hay un error de campaña desde mi punto de vista. El Partido Socialista no tiene por qué polarizar con Vox, porque no es su elemento contrario. El Partido Socialista lo que tiene que hacer es dar a conocer claramente sus posiciones políticas y sus propuestas políticas sin polarizar. Yo creo que eso es algo que me imagino que hoy estarán reflexionando en el Partido Socialista, porque el Partido Socialista efectivamente baja respecto de las anteriores elecciones, que ya había bajado bastante. Entonces, para el Partido Socialista es un fracaso lo que se produce en la noche de ayer. Después hay dos constataciones más desde los resultados de anoche. Uno, de nuevo se ve claramente que Ciudadanos va tendiendo a la desaparición. Todavía en Castilla y León lograron tener algún escaño, ayer no tienen ninguno, en una comunidad donde habían gobernado, donde tenían además un candidato que efectivamente era muy conocido. Si no tienen ningún escaño, como no estuvieron ayer, muy difícilmente esto se para. Yo creo que la tendencia va a seguir en las próximas elecciones y veremos cómo Ciudadanos pues, va a ir perdiendo posiciones y muy probablemente sea un partido que desaparezca. Y, insisto, desde mi punto de vista, desgraciadamente, yo creo que Ciudadanos hubiera podido jugar un buen papel si sus dirigentes lo hubieran cuidado y hubieran hecho lo que tenían que hacer. Y después hay otro elemento más. Yo creo que Vox se ve paralizado de alguna manera. Sus expectativas quedan paralizadas y se ve claramente que Vox, que pensaba que iba a sacar sobre los 20 diputados, se queda en 15. Es verdad que sube un poquito, pero no alcanza sus resultados y sobre todo no va a alcanzar sus resultados en el sentido de que no va a poder condicionar nada el gobierno de Andalucía. Si Vox empieza a no poder condicionar nada de ningún gobierno, pues se va a quedar un poco en la política espectáculo, tratar de hacer elementos de discusión muy fuera de juego y muy fuera de la realidad, pero eso al final dura durante un tiempo. Al final esos partidos también terminan viéndose arrastrados por el peso de la realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se deriva fundamentalmente de las elecciones de ayer es que efectivamente se pone en cuestión ese nuevo pluripartidismo que parecía que estaba ya bastante instalado, la muerte del bipartidismo parecía que ya se había anunciado y estaba ya puesta la tumba y los sujetos enterrados. Parece que no es tanto. De hecho, si sumamos PSOE y Partido Popular ayer, pues de nuevo están en unos porcentajes de votos muy altos. Eso, como digo, no será todavía bipartidismo, pero va camino de ser bipartidismo. Muy bien, bueno, que sepan ustedes que lo que hemos tocado sobre la encuesta nacional de polarización política es 2 pinceladas apenas de todo lo que contiene el informe, que repito, lo pueden ver quien le guste este mundo de la política, en este caso yo diría política y sentimientos, lo pueden ver en la página web del CEMOP, que está publicado en abierto para quien desee leerlo. Y tenemos todo un año por delante que va a ser muy intenso, políticamente hablando, y seguramente habrá más ocasiones para comentar esas cosas en conversación con Juan José García Escribano, que es codirector del CEMOP, a quien le agradecemos que hoy haya estado con nosotros. Juan José, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y encantado de venir como siempre. Hasta otra ocasión. A ustedes también, gracias por estar ahí. Nos encontramos, si lo desean, el próximo día aquí en Voces de la Región. Hasta entonces.